Buenos días, soy Eduardo Mora, y quiero compartir en esta mañana una enseñanza acerca del libro de los Efesios en cuanto al llamado de Dios. Creo que es muy importante que hoy en día entendamos un poquito la perspectiva correcta de lo que es el llamado que Dios hizo en la carta, en la enseñanza que el apóstol Pablo dirige al libro de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, principalmente, y de ahí se ha derivado muchísimas cosas para otros ministerios, para otras circunstancias, y no necesariamente lo que dijo Pablo es bien aplicado en este tiempo, pero vamos a entender un poquito y vamos a tratar de dar una enseñanza que normalmente tomo unos 6 meses para darla, pero vamos a ir resumiendo algunas cositas y les prometo que se las voy a concluir completamente. En el libro de Efesios, en el capítulo número 4 específicamente, en el verso 1 hay algo que me llama profundamente la atención y lo voy a leer acá para ustedes. Dice: la unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Siempre que Dios hace un llamamiento a un hombre, específicamente como un don para bendición de la iglesia, para bendecir a los santos que llegan a la iglesia y que han de ser capacitados, discipulados para la perfección de los santos, dicho sea así, aunque parezca un laberinto, los santos van a capacitar a los santos que van a llegar. Y ya lo vamos a ver bíblicamente. Ahora bien, digno. Esa palabra digno me llama profundamente la atención y la vamos a ir dilucidando y hablando de ella poco a poco. Pero, según Efesios, Dios ha colocado un llamamiento sobre cada cual. Nos ha invitado a caminar en ese camino para la santidad de todos y para el beneficio de la iglesia que los apóstoles establecieron. Déjeme decirle algo particular, es que Jesucristo nunca estableció una iglesia. Jesucristo únicamente comisionó a 12 personas para que predicaran el evangelio por todo el mundo y que tuvieran diferentes tipos de señales, entre ellas era sanar a los enfermos, libertar a los cautivos y principalmente otorgarles el don y el beneficio de poder recibir el regalo de la salvación, que incluía obviamente la redención, la regeneración, la participación del pecador, que ya en ese momento ya no era pecador, al recibir ese regalo de Dios por la salvación de Jesucristo, por el pago del pecado, entonces nos constituimos en hijos de Dios. Entonces es bien interesante lo que se va suscitando acá. Los apóstoles estaban reunidos en la iglesia de los Hechos y compartían todas las cosas en común y ellos dirigían como el Espíritu Santo les daba a que ellos guiaran. Pero establecieron diáconos porque en un momento determinado pues ellos no podían hacer todo a la vez y tuvieron que poner personas que eran diáconos, que eran llamados por ellos según el Espíritu Santo les indicaba. Hoy en día eso se ha perdido, esa particularidad se ha perdido porque cualquiera es diácono, cualquiera es sugiere, cualquiera es pastor, cualquiera se autollama hoy en día, pero el que llama, el que otorga ministerios es Jesucristo. Yo he visto a lo largo de la vida llamar a hombres al altar por un hombre de Dios, que no puedo decir que no es de Dios, decirle: vean, Dios tiene un ministerio para usted y es este y este y este y este. O hay personas que andan buscando que uno les diga cuál es su ministerio, cuál es su don. Y déjeme decirle, uno no es adivino, uno no es pitonizo, no puede uno identificar eso. Pero Dios sí, a través del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que Pablo dijo: aún nos puso Dios, no usted ni yo, amado pastor, amado líder que me está viendo, amado hermano que me está escuchando o hermana que me va a escuchar o los que van a escuchar este video. Entonces, Dios nos colocó y nos dio un llamamiento que es supremo, así le he llamado yo en algunas otras conferencias, y cada llamamiento tiene ciertas características y son disponibles para coadyuvar la obra del evangelio en las vidas que se acercan a las iglesias establecidas desde los apóstoles hasta el día de hoy. Ahora, la iglesia es de Jesucristo. Jesucristo es el dueño de la iglesia y de eso no tenemos absolutamente nada que decir. Hoy en día hay personas que debaten si cuál es la iglesia, si que esto, que lo otro, y hay personas que se pelean porque la iglesia fulana es la primera y esto y otro, y a usted no le importe eso. No importa cuál haya sido la iglesia, lo importante es que si su nombre
está escrito en el libro de la vida, usted tiene la salvación de Cristo. Y si no, pues tiene que buscar la salvación. Eso es lo importante. Muchas personas han tenido un encuentro con Dios personalmente, que Dios ha permitido, y han recibido el regalo de Dios por medio de Jesucristo, revelado por el Espíritu Santo, redarguido por el Espíritu Santo en una calle, en una alcantarilla, en un antro de vicio. Entonces, la iglesia como tal no es la estructura metálica de cemento que muchas personas creen, y vamos a hacer la iglesia más grande. ¿Para qué? Si la iglesia que tiene está llena de gente que no quiere convertirse todavía o no se ha convertido, y los líderes que están en el altar no tienen una dirección tácita y efectiva del Espíritu Santo. Entonces vamos a convertir primeramente a la gente mediante la palabra del Señor, porque es que es Dios el que convence, Dios es el que redarguye por el Espíritu Santo y quien otorga y da salvación por medio de Jesucristo el Señor. Entonces vamos a ser claros y específicos en esto. La iglesia es de Jesucristo, de nadie más. Hay pastores que se creen dueños de la grey. No, la grey no es suya, usted no compró ninguna grey. El que dio la sangre por las ovejas, vamos a decirle así las ovejas, porque nosotros no somos ovejas, somos seres humanos. Hay una comparatividad entre un animalito y el ser humano, pero usted no es una oveja, usted es un ser humano, un hombre o una mujer. Entonces, esa situación es bien importante, porque de alguna manera Dios nos está diciendo que tenemos que venir al encuentro de Él y entender verdaderamente lo que es un llamado de Dios. Entonces vamos a entender efectivamente lo que es. El propósito de Dios debe cumplirse. Es importante que entendamos que el llamamiento específico nos lo hace Él. Y de ese llamamiento Él desea que nosotros vayamos a las personas en una forma digna, en una forma de excelencia, no en una forma coadyuvante, no en una forma impositiva, no en una forma que nos dice a nosotros lo que tenemos que hacer de parte de Dios, pero que lo queremos hacer a nuestra fuerza. O sea, no podemos convertir a nadie, no podemos convencer a nadie. La obra es de Dios, eso es lo que nosotros tenemos que entender, y únicamente somos portavoces de la palabra del Señor. Ahora bien, vamos a iniciar un estudio sobre el libro de Éfeso, sobre lo que es la participación de Dios para la iglesia, para los hombres, con un llamado. El llamamiento por lo general empieza en el área de las ayudas. Hay personas que quieren un llamado y nunca siquiera me han servido para ayudar, ni siquiera se ayudan a sí mismas. Eso es muy importante. Cuando estemos fluyendo con una actitud de servicio, entonces vamos a entender que de ahí puede fluir un ministerio, que de ahí puede fluir cualquier situación de parte de Dios para bendecir la iglesia y los santos que se acercan a la iglesia, que son la gente comprada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que han decidido aceptar el don de la salvación. Entonces, que todos nosotros nos permitimos por el Espíritu Santo que nos prepare para este ministerio. Es el Espíritu Santo quien nos prepara. No es fulano de tal, que yo tengo una nueva revelación, que yo les voy a decir esto, que Dios me reveló, que anoche tuve un sueño, que yo tuve una visión. Y son visiones que no están ni de acuerdo a la palabra de Dios, ni sueños que están de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces hay personas hoy peleando por muchas cosas y factores que no son ni siquiera doctrinales. Entonces el enemigo es muy astuto y tiende a distraer la iglesia de una manera que es muy efectiva para él, porque trae división en las iglesias, en las personas que hay. No es que fulano me dividió la iglesia, no es eso, no, simplemente es que hay cosas que muchos pastores están diciendo que no son. Entonces hay personas que sí estudian y se están dando cuenta de que las cosas no son así, y pues tienen que buscar un lugar donde verdaderamente puedan ser instruidos por la revelación e inspiración del Espíritu Santo a través de la Escritura ya escrita, lo que es dado, no lo que el hombre se inventa, que tenga una nueva revelación. No hay ninguna nueva revelación, todo está escrito. Entonces hay ciencias bíblicas que definen lo que es la interpretación correcta, la hermenéutica, que es la ciencia que verdaderamente establece lo que es la interpretación de la palabra. Está la exégesis, un estudio profundo de esa palabra. Está la eisegesis, que es lo que las personas le agregan a la palabra que no está en la palabra. Entonces, de ahí es que tenemos que entender lo que es el campo del estudio, y tenemos que aprender un poquito de apologética, un poquito de cada cosa, para ir dilucidando verdaderamente lo que es
la convicción de Dios en el corazón de los seres humanos. Yo he estado en lugares y dices que yo siento de parte de Dios. Y claro, la gente siente de todo, pero no es necesariamente el sentir de Dios. Y tenemos que estar muy efectivos en ese asunto. Entonces vamos a ir aquí rápidamente. Estoy volviendo a ver mi computadora porque estos son estudios que yo doy y pues tengo muchísimas notas acá. No soy como otros pastores que se meten en internet y bajan cosas. No, nosotros lo hacemos totalmente todo. Así es como mis libros, los escribo todos por revelación y con la palabra del Señor y adoctrinamiento de personas que saben de lo que yo estoy escribiendo y hablando. No es que uno se le ocurrió escribir lo que sea, no. Ahora, la palabra de Dios nos dice aquí, y se lo voy a leer otra vez, dice, como es digno de la vocación, digno. Vamos a ver lo que esta palabra digno significa. Nuestro caminar es nuestro estilo de vida. A como usted camine, así es su estilo de vida. Si yo veo que usted sale de la iglesia, todos los días sale del culto, y usted se va para una discoteca, ese es su estilo de vida. Es que es parrandero. ¿Me explico? Pero si yo veo que usted salió de la discoteca, del bar, y solamente se va a la iglesia, pues ese es su estilo de vida. Ahora es la iglesia, ahora es la vida, la comunión con unos con otros. Entonces, nuestro caminar, nuestro estilo de vida tiene que ser digno. Debemos vivir un estilo de vida conforme al llamado que Dios ha colocado en cada uno de nosotros. Ahora bien, la vocación, que es importante lo que es la vocación. Dios nos invita a caminar en la nueva vida que Él nos ha regalado. Cuando Dios nos regala esa vida, entonces vamos a tener una vocación. ¿Por qué? Porque va a producir agradecimiento. Vamos a venir al Señor y vamos a estar tan agradecidos de Él que queremos servirle. Y por eso es que queremos congregarnos. Y por eso es que queremos levantar las manos. Y por eso es que queremos tal vez adorar, alabar, aplaudir, exaltar al Señor. Decirle todos los días a nuestra alma, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Entonces ese llamamiento nos hace instar hacia la meta. Filipenses 3:14, y lo voy a leer aquí rápidamente, vamos a buscarlo acá. Filipenses 3:14 dice lo siguiente. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ve qué interesante? O sea, Dios nos hace un llamado, nos da una dignificación para ese llamado, nos convoca a ese llamado, nos da una vocación por ese llamado y luego vamos por un premio. ¿Me explico? Entonces es importantísimo. Y dice, este llamado nos insta a seguir a la meta. ¿Por qué? Porque después de esa meta, Pablo hablaba de eso, porque Pablo hablaba en un contexto griego. Y en Grecia había mucho deporte. Ahí fueron las primeras olimpiadas del mundo de deportes, etcétera, etcétera. Hoy en día las olimpiadas es una corrupción, todo se ha vuelto una corrupción, ya no hay deporte, lo que es negocio. Y el negocio es tener a mucha gente ahí detrás de ellos, aportándoles dinero, perdiendo sumas de dinero en apuestas, etcétera, etcétera, y unos cuantos son beneficiados de esa situación. Entonces, estamos aquí hablando de lo que es el llamamiento y la vocación de Dios para la instrucción de la iglesia de los Éfesos en cuanto a los ministerios establecidos por Dios, no por el hombre. Entonces, seguir a la meta significa ir hacia adelante. No hay cosa que te pueda detener, no es la mención verbal que usted puede decir, yo no, yo no recibo, yo cancelo, yo esto, yo rechazo. No, hay cosas ya establecidas por Dios y nosotros simplemente tenemos que aceptarlas con humildad en el corazón. Yo he pasado situaciones y paso situaciones que no entiendo por qué, pero no digo ni para qué, ni por qué, porque Dios está en el trono sentado y Él tiene el control de mi vida y de todo lo que se produce en ella. Así es que el llamamiento debe ser un llamamiento noble. ¿Por qué tienes que tener altivez? ¿Por qué yo tengo que ser un hombre altivo si yo tengo un llamado? Yo no soy más que nadie, pero sí tengo más responsabilidad que aquel que Dios no le dio lo que me está dando a mí. Eso es la gran diferencia. Entonces no se crea que es suyo, porque todo proviene de Dios. Bendiciones, mi hermana Mari, allá en San Diego, Estados Unidos. Le bendecimos desde acá de Costa Rica. Que Dios te cuide, que Dios te bendiga ese ministerio, que Dios lo eche para adelante con la ayuda de su Espíritu. Y ese es el punto. Entonces nosotros tenemos rápidamente que tener varias cosas y condiciones para ser llamado. Primeramente es el área de servicio. Si usted no sirve, no sirve. María Teresa de Calcuta dijo que el que no vive para servir no sirve para vivir. ¡Wow! Una frase bastante fuerte.
necesitamos ser humildes, necesitamos ser mansos, necesitamos ser sufridos. Pablo no escribió todas estas cartas, 13 de las cartas que Pablo escribió, 13, las escribió estando preso. Hoy en día meten a alguien preso y ya uno llama para que vendan hasta la pobre suegra, el perro, para que lo hipotequen, para que hagan algo, porque yo no quiero estar ahí. Pero Pablo estaba ahí, inclusive hasta se gozó con Silas en la cárcel, adorando y alabando a Dios, hasta que sucede el milagro de la salvación para el carcelero de Filipo. Vea qué interesante que es Dios. La Biblia es la misma, pero nosotros la hemos tergiversado y la hemos manipulado y la hemos cambiado a nuestro antojo y a nuestro parecer humano. Y no es así. La Biblia es espiritual y nosotros somos seres espirituales. El que se une a Dios, un espíritu es con Él, dice la Escritura. Entonces necesitamos quitar los desacuerdos que hay entre tantos hermanos. ¿Por qué tenemos que estar en desacuerdo? ¿Por qué tenemos que estar peleando? Que si me bautizo así, que si me bautizo allá, que cuál es la iglesia, que la mía está llena, que la suya está vacía, que es que mi pastor, que es que el otro. No, mire, mi pastor se llama Jesucristo. Y Él estableció hombres que son pastores para que guarden y cuiden y velen por las ovejas de ciertas grey, ciertas congregaciones, pero no para que las manipulen. Hay personas que no pueden ir al baño si no le piden permiso al pastor y si el pastor antes no ora por los zapatos de él. Hay personas que los pastores han echado a perder porque simplemente tienen una dirección tácita de su vida. Un pastor no puede involucrarse en la vida personal de ningún individuo. Usted es dueño de su vida. El pastor está para guiar, para instruir en la palabra del Señor, no para decirle y dictarle lo que usted tiene que hacer. Y en eso tenemos que tener cuidado. Y yo soy pastor también. Yo no puedo decirle a la gente, mire, haga tal cosa porque yo creo. No. Es que es lo que Dios trata con cada persona. Mire, no haga ese negocio. Mire, no haga tal cosa. Mire, no. A eso no te ha llamado Dios, pastor amado. Perdone que se lo diga. Usted tiene que respetar la vida propia de cada ser independientemente, individualmente. Todas las acciones necesitan ser hechas con amor. Lo que yo hago, tengo que hacerlo con amor. No es para enaltecerme ni para envanecerme. Es para la gloria de Dios. Esas son características principalmente de una persona que es llamada por Dios a algo. No a cualquier cosa, es a algo maravilloso y supremo de Dios. Necesitamos mantener la unidad del Espíritu. Quitar nuestros desacuerdos, como les decía, requiere un buen esfuerzo por parte de cada uno. Hay personas que a mí no me hablan, no les caigo bien. Y yo me pregunto, ¿y cómo va a ser allá en el cielo si nos encontramos en una entrada que es como un cono? Y yo voy aquí, y el otro viene aquí, nos vamos a encontrar en la puerta y hay que nos vamos a dar de golpes o nos abrazamos y nos perdonamos. O yo lo perdono aunque no me haya hecho nada, pero eso me manda Dios. ¿Usted entiende cómo el ser humano trabaja y es distraído por lo mismo que el enemigo ha metido en las iglesias? Disensión, división, celos, contiendas, iras, enojos, tanta cosa y tonteras se cree el diablo, la gente la cree y la sigue. Entonces por eso es que Dios no se manifiesta en las iglesias. Por eso es que hay iglesias que lo único que tienen son cultos y no se ve la gloria a Dios, aunque la gente diga, uy, yo sentí la gloria a Dios, pero nadie se convierte a tu alrededor. No hay conversiones nuevas en esa iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la misma gente que está en la iglesia no es convertida. El mismo pianista no es convertido. El que toca la trompeta, el que toca la guitarra, el que toca el violín, no son convertidos. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que la gente se convierta a no ser de ser por la imposición? Si usted no hace tal cosa, entonces Dios está sobre usted. Los ojos de Dios. Cuidado a las manitas lo que tocan y le cantan la canción del niño. Entonces, tenemos que convertirnos y entonces la gente va a venir, oiga, ¿qué tiene usted diferente? Es que yo veo que usted brilla, es que yo veo que a usted las cosas que toca le prosperan, es que yo veo que usted es una persona que verdaderamente es bendecida. Entonces la gente va a venir y se va a convertir. La iglesia de los Hechos nunca estaban peleando y decretando y haciendo y reclamando, no. La iglesia de los Hechos únicamente tenía la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu añadía los que habían de ser salvos y compartían todas las cosas. Si tú no tienes pan, ven y yo te doy del mío. Si tú no tienes algo de tomar y yo te doy. Y si no, yo tengo hambre, aliméntame. Esa era la iglesia, ¿no? Hoy en día es un enojo y es algo diferentísimo todo. Entonces, ¿cómo pretendemos decir que estamos en Cristo si no vivimos la vida que Cristo quiere que nosotros tengamos? Entonces necesitamos mantener la unidad del Espíritu. Nos corresponde estar bien unidos. Juntos no necesariamente es estar unidos. Es juntos y unánimes, en un solo propósito, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres diferentes personas, pero tienen una misma esencia y son Dios. Y creen en lo mismo, pero tienen
designio cada uno diferente para el ser humano. ¿Ya? Entonces, ahí vemos la gente peleando que Dios es uno, que Dios es tres. Olvídese, usted lo que necesita es tener a Dios en su corazón, al Espíritu Santo, la salvación de Cristo. Entonces, amado hermano, hay que entender esta palabra. El llamamiento puede ser para el ministerio quíntuple. ¿Ok? ¿Qué es el ministerio quíntuple? Vamos a hablar acerca de eso un poquitito aquí. La palabra de Dios se manifiesta en apóstol. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol no es el hombre que hoy en día se levanta y dice o se autonombra apóstol y hay que honrarlo con una alfombra roja y lo que diga el apóstol es más que lo que dice Dios. Y ahí tenemos que tener cuenta, porque la Biblia dice, no te harás dioses ni imagen ni semejanza de mí en la tierra. Y hay hombres que son idolatrados como si fuera el mismo Jesucristo caminando entre nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado, pero sí honrar el principio de la palabra que Dios dice. Ahora, un apóstol, ¿qué es? La palabra quiere decir un enviado, mensajero personal de la persona que le envía. O sea, yo soy un apóstol de Dios porque Dios me envía a pregonar su palabra escrita, dada por Dios a 40 autores diferentes, 1500 años, en diferentes naciones, inspirada y revelada por el Espíritu Santo para la iglesia. Eso es lo que un apóstol hace, llevar y sembrar la palabra de Dios a muchos lugares, no lo que hoy en día un apóstol cree que es. Entonces, no es el punto de decir yo soy apóstol, no, yo soy un mensajero, yo soy un enviado, sea humilde. Manifiesta habilidades de liderazgo espiritual extraordinario, eso es diferente. Confirma el evangelio con señales y prodigios. Qué bueno. Resuelto a establecer iglesias y liderato. Ve, es aquel que va y funda iglesias, que levanta iglesias en otros lugares, otras comunidades, otros países. No quien va a un pueblito y encuentra una iglesia chiquitita y le da $200 o $100 y dice, ya esta es una iglesia nuestra, ya este es hijo mío espiritualmente. No. Ese cuento váyaselo a dar a otro. No me venga a mí con cuentos chinos, así no funciona el asunto. Si usted verdaderamente va a un lugar y establece algo que usted ha creado por Dios, ese lugar es de Dios. Y usted es el apóstol de esa misión, es diferente. Pero usted viene y como los socialistas y los comunistas le da a unos unas cositas y otras cositas y ya son suyos. No. Hacemos las cosas por parte de Dios. Yo soy misionero en diferentes lugares del mundo y llevo alimentos y llevo cosas que algunos otros hermanos de otras naciones me participan y yo lo voy y lo llevo con mucho gusto porque ellos no pueden ir, entonces yo sí puedo ir. Entonces con gusto voy y llevo exactamente lo que me dicen que lleve, medicamentos, comidita, ropita y cosas buenas y lindas, no cosas viejas. Nunca regale nada usado. ¿Por qué? ¿A usted le gustaría que le regalen algo viejo, un harapo, algo lleno de huecos? Es para el misionero y al misionero le dan lo peor, unos zapatos con huecos. No. Honre al siervo de Dios también. O sea, aprenda usted a ser una persona digna y dignifique a otros. Entonces, el apóstol de Jesucristo es ascendido por Dios. Ahí tenemos algunas escrituras que vamos a irlas escudriñando poco a poco, paulatinamente. Y el apóstol tiene un llamado especial. Visita las iglesias para establecerlas y disciplinarlas, pero por parte de Dios. Eso es lo que es un apóstol. Rápidamente, voy a ir aquí avanzando, porque esto es muchísimo y no puedo tenerles mucho tiempo acá. Pero también encontramos a otras personas que son apóstoles falsos. Hay que probar todo tipo de ministerio antes de apoyarlo. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 13, Segunda de Corintios capítulo 12, verso 11, Apocalipsis 2:2. Hay que probar los apóstoles. Hay que probar los falsos profetas y las falsas enseñanzas. Hace unos días mencionaba yo en una disertación que di, que vi a unos hombres de allá de Dominicana profetizando. Y le profetizaban a grandes hombres supuestamente de este siglo, con muchísimo dinero, con millones de dólares. Y estas personas venían y le decían, yo vi a la par tuya un perro y el perro era el Espíritu Santo. Oiga, ¿cómo va usted a comparar la grandeza, la nobleza del Espíritu Santo con un perro? Óigame, yo no sé cómo ese hombre no cayó muerto en ese altar. Y ese mismo hombre vino y le dijo a otra mujer de Puerto Rico que Dios le agradecía todo lo que ella había hecho por él. ¡Wow! Yo tengo
que recibir, que Dios me dé gracias a mí, siendo un humano, un terrícola, un simple mortal, un simple siervo inútil que no ha llegado ni a la I, y Dios tiene que agradecerme a mí. No, yo era el condenado, yo era el perdido, yo era el que andaba en otros pasos, lejos de la gloria de Dios, había sido destituido por su gloria, por el pecado que a mí me consumía. Yo soy el que tengo que agradecer a Dios todos los días de mi vida y decirle, Señor, perdóname, porque no quiero ni ofenderte con la mirada. Pero Dios le decía a esta mujer supuestamente que Él le agradecía. Gracias, fulana, porque eres tan especial. Es que yo te amo más que a todas. ¡Wow! Es que el perro del Espíritu Santo te está guiando. Óigame, un perro se adiestra para que guíe una persona no vidente, una persona invidente. Oiga, qué cosa más terrible. Mire cómo está el diablo metido en las iglesias. Entonces hay montones de manifestaciones espirituales en las iglesias de hoy que se daban antes y en las antigüedades, en las iglesias y en las tribus, no, iglesias no, perdóname, ahí estoy mal, en las tribus hindúes y en la India. Y participaciones demoníacas totalmente, que hoy mismo es supuestamente algunas manifestaciones del Espíritu Santo. Mire, yo he visto la gloria de Dios, he visto muertos, he visto ciegos abrir los ojos, muertos resucitar, he visto paralíticos levantarse, he visto muchas cosas, pero nunca he visto el desorden de Dios. Entonces a mí me dicen, es que usted nunca ha visto ni sentido la presencia de Dios. Míreme, yo soy un ser que tuvo una experiencia sobrenatural con Cristo desde los 9 años hasta el día de hoy, la sigo teniendo. Pero hay gente que ve cosas y de acuerdo a lo que usted vea y de acuerdo a lo que usted coma, usted sueña. Ya, si usted solamente ve Superman, usted va a saber, y tuve un sueño y yo volaba en el espíritu y que Dios me sacó, dicen algunos hoy en día, de mi espíritu. Esos son viajes astrales, pero hay experiencias que sí Dios da y permite. Es diferente, pero hay viajes astrales, eso es agorerismo, eso es brujería, hechicería, adivinación. Entonces tenemos que tener muchos cuidados, perdóneme. Entonces el llamamiento de un apóstol necesita ser definido y distinto. No de grandeza, no de exaltación, porque el grande siempre va a ser Dios. El llamamiento de un apóstol necesita ser confirmado por otros. Pero no es cualquiera que emocionalmente, es que yo siento que aquel es un apóstol. No, es que si no ha hecho lo que hace un apóstol, jamás y nunca va a ser un apóstol. Mira, a mí me han dicho, y a mí a veces me dicen apóstol, mira, no me digan eso. Hasta me dicen pastor y yo siento, uy, no. Yo soy un siervo de Dios. El grande siempre va a ser Dios, el grande es Jesucristo, el grande es el Espíritu Santo. Corrige con amor. Yo he visto personas desde un púlpito casi matar a una persona. ¡Wow! ¿Qué es eso? Dios me muestra que usted es un pecador. ¿Y usted quién es? Si usted es peor que él y sus hijos andan en la calle y andan ahí fumando droga. Si usted no mantiene su hogar bien, ¿cómo usted va a estar ahí haciendo cosas de parte de Dios? Tenga cuidado con lo que dice, no sea charlatán. Entonces hay muchas cosas que tenemos que definir hoy en día. Entonces, hablando de un apóstol, es una persona con una peculiaridad. Es un don de Dios dado a la iglesia, específicamente. ¿Y de cuáles apóstoles estaba hablando aquí Pablo? Es lo que yo quiero que usted entienda. Estaba hablando de los apóstoles que Jesús había establecido, no de otros. Ahora bien, el apostolado o el apóstolos es diferente de lo que yo le estoy hablando. Entonces, ¿usted quiere ser apóstol? Claro que sí, pero haga obra misionera. Eso es un apóstol. No es... Yo soy el apóstol de la misión y yo tengo millones de dinero y usted tiene que traerme a mí aquí, porque si usted me da, entonces Dios le da. Eso no es así. Y usted no va a entrar al cielo por lo que usted dé, porque Dios no necesita su dinero. Nosotros necesitamos dinero para comer, para movernos, para el autobús, para el carro, para la gasolina, para otras cosas. Pero el dinero no compra a Dios, más bien lo ofende. Porque la Biblia dice que si usted va a ofrendar y usted tiene rencor con alguien, está enojado con alguien, mejor no lleve la ofrenda. Vaya, pida perdón primero, arrepiéntase, dile un abrazo, un ósculo santo a la persona. Y ahora sí, venga al altar y ofrezca la ofrenda. Me doy a entender. Entonces esto es muy sencillo. Entonces eso es ser un apóstol. Y vamos a seguir en la próxima, vamos a continuar, vamos a tratar de hacerlo diariamente, esta pequeña enseñanza, lo vamos a titular, lo vamos a poner en YouTube también, va a estar en el Facebook, y usted comparta estas enseñanzas a las personas que ahí se están conectando. Veo ahí a mi hermana Jocelyn de Chattanooga,
Dios te bendiga, hermana Mari, de anda allá en San Diego, California, que Dios te bendiga muchísimo, y otras personas que están por ahí, que luego las saludo de una forma ya por el privado. Que Dios me los bendiga a todos, y soy Eduardo Mora. Que Dios les cuide, que Dios les bendiga. Estamos hablando de Efesios 4, 1 en adelante, y vamos a dilucidar. Esto es un tema que yo duro 6 meses para darlo cuando doy clase en la universidad, y pues vamos a ir paulatinamente aprendiendo con el Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga en esta mañana.